Desde hace décadas, el crimen que le costó la vida a John F. Kennedy ha sido un enigma que ha capturado la atención del mundo entero. Con la reciente desclasificación de documentos por parte de Donald Trump, muchos esperan encontrar respuestas definitivas. Pero aunque no lo creas, no es necesario esperar a que todo salga a la luz. La verdad siempre estuvo ahí, oculta entre mentiras, encubrimientos y teorías que estremecen. En este video, te prometo algo, vas a descubrir lo que realmente ocurrió, porque a veces la verdad no necesita permiso para ser revelada, mucho menos ser desclasificada. En honor al tiempo, hemos de empezar. Como siempre, yo soy host y seré tu anfitrión. El 22 de noviembre de 1963, el mundo entero quedaría paralizado. El 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, sería asesinado a plena luz del día en Dallas, Texas. Su muerte no solo marcó el fin de una era, marcó el inicio de décadas de sospechas, teorías y un mar de preguntas que hasta hoy permanecían sin respuesta. El día empezaría como cualquier otro en la agenda de Kennedy, un presidente sonriente y carismático recorriendo las calles de Dallas junto a su esposa Jackie en un descapotable Lincoln. Pero a las 2:30 p.m., 3 disparos cambiarían todo. El primero falló. El segundo impacto atravesaría el cuello de Kennedy y alcanzó al gobernador de Texas, John Connally. El tercero, lastimosamente, fue uno mortal, ya que dio con la cabeza del presidente. Todo ocurrió en segundos, frente a la multitud horrorizada que no podía comprender lo que acababa de suceder. En medio del caos, el auto presidencial aceleró hacia Parkland Memorial Hospital, pero ya era demasiado tarde. Siendo la 1 p.m., John F. Kennedy fue declarado muerto. They bear the president to the East Room, where he and his lady have graced the history of this house with gay... El país estaba de luto, pero detrás de ese duelo comenzarían a tejerse una red de dudas y secretos. Las versiones oficiales no tardarían en surgir, pero lo que parecía ser un asesinato directo pronto se convertiría en un rompecabezas plagado de incógnitas. Presentaron una versión oficial llena de vacíos. La Comisión Warren, formada por el gobierno para investigar este crimen, concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo. El sujeto que ves en pantalla se une a esta versión desde una ventana del 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. Oswald dispararía 3 veces con un fusil Mannlicher, alcanzando al presidente con 2 de esos disparos. Esta teoría, conocida como la teoría del tirador solitario, se convertiría en la explicación oficial. Pero, ¿es posible que un solo hombre lograra una hazaña tan precisa en cuestión de segundos? Las dudas comenzaron de inmediato. ¿Cómo pudo una sola bala atravesar el cuello de Kennedy, herir al gobernador en la espalda, en la costilla y en la muñeca, para luego salir intacta? Existen muchos testimonios contradictorios. Decenas de testigos presentes aseguraron haber oído disparos desde direcciones diferentes, especialmente desde el montículo conocido como Gracie Knoll. La rapidez con la que se cerró el caso dejaría muchas preguntas sin responder y una sensación de que había algo más escondido. ¿Quiénes realmente podían estar implicados en este crimen? ¿Acaso era la CIA? Kennedy había chocado frontalmente con la CIA tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. El presidente culparía públicamente a la agencia y despidió a su director, Allen Dulles. Además, Kennedy hablaba abiertamente de su intención de fragmentar la CIA, una medida que amenazaba los intereses de un organismo que operaba en las sombras y mantenía operaciones encubiertas alrededor del mundo. Esta operación se llamaba Mockingbird, un programa de la CIA para manipular a los medios de comunicación. Podría haber sido clave para ocultar la verdad y controlar la narrativa de qué fue lo que supuestamente sucedió. ¿Fue acaso la CIA la mano oculta detrás del crimen para proteger sus intereses? Como todos sabemos, John F. Kennedy
siempre fue duro respecto a las cosas que el gobierno de Estados Unidos quería ocultar de cara al mundo. Pero no solo la CIA estaba incómodo con su discurso, sino también los grandes fabricantes de armas norteamericanos, que incluso estaban incursionando en el armamento nuclear. El discurso que vas a ver a continuación es quizás uno de los causantes de la muerte de John F. Kennedy. En este discurso, él aboga por la paz y básicamente habla de un cese a las guerras y a dejar de fabricar tantas armas. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. Kennedy mostró una postura crítica hacia los fabricantes de armas y una política cautelosa respecto al armamento nuclear, lo que llevó a ser percibido como una amenaza para ciertos intereses dentro del complejo militar industrial y la defensa de Estados Unidos. 5 semanas después de este discurso, Kennedy firmó un acuerdo crucial con la Unión Soviética relacionado con las armas nucleares, el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, también conocido como Limited Test Ban Treaty, el 5 de agosto de 1963. Read the speech the next day, June 11, 1963. He immediately ordered that it be published in Pravda and Izvestia and carried over the radio and broadcast as widely as possible throughout the Soviet Union with no changes or edits. He called the U.S. envoy, President Kennedy's envoy to Russia, Averell Harriman, and told Averell Harriman, I want to make peace with your president. This is the finest speech since Franklin Delano Roosevelt. And within 5 weeks, the two parties signed the Partial Nuclear Test Ban Treaty. Pero esta no sería la única versión respecto a por qué le sucedió esto a Kennedy. La familia Kennedy tenía un historial complicado con el crimen organizado. Se dice que Joseph Kennedy, padre de John, utilizó sus conexiones mafiosas para asegurar su victoria en Estados Unidos durante las elecciones de 1960. Sin embargo, una vez en el poder, los hermanos Kennedy declararon la guerra a la mafia. Robert Kennedy, como fiscal general, lideraría una campaña implacable contra figuras prominentes del crimen organizado, como por ejemplo el mafioso Sam Giancana y Carlos Marcello. Aún así, para la opinión pública, esta teoría no parecía tener ningún sentido, pero por algún motivo el mismo gobierno respaldaba la idea de que posiblemente pudo haber sido por eso. Quizás esto le convenía a la CIA, pues querían quitarse los ojos de encima. Luego vino una versión distinta, una hipótesis referente a Cuba y la URSS. En plena Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética estaban en su punto más alto. Oswald, quien había vivido en la URSS y había intentado conseguir un asilo en Cuba, fue rápidamente vinculado al comunismo. Esta conexión lo llevó a especulaciones de que Fidel Castro o la Unión Soviética podían haber orquestado el crimen de John F. Kennedy por las numerosas acciones estadounidenses contra Cuba, incluyendo la invasión de Bahía de Cochinos y los intentos del asesinato contra Castro. Pero esto seguía sin tener sentido, ya que un ataque tan directo contra el presidente de Estados Unidos habría desencadenado una guerra nuclear, algo que ni Castro ni la URSS habían arriesgado. Pero ¿qué pasaría si el tirador, Oswald, actuaría motivado por ideología y bajo instrucciones encubiertas? Entonces volvemos a lo mismo. Como ya sabes, existía un peligro en el complejo militar industrial, una red de intereses económicos y políticos que se beneficiaba de los conflictos armados. Kennedy, por su parte,
había mostrado resistencia a escalar la participación de Estados Unidos en Vietnam, prefiriendo soluciones diplomáticas. Como ya sabemos, los fabricantes de armas saben que el gran negocio es la guerra, el negocio de la muerte. Solo para que te hagas una idea, los fabricantes de armamentos más poderosos del mundo son norteamericanos. Estas empresas armamentísticas, solo entre el año 2022 y 2023, recaudaron ganancias en la guerra de Ucrania por 271.600 millones de dólares. Te imaginarás que esta postura por parte de Kennedy iba en contra de los intereses de las empresas armamentísticas y los altos mandos militares, quienes veían en la guerra una gran oportunidad para lucrarse. ¿Sería entonces el crimen de Kennedy una conspiración para garantizar que su sucesor, Lyndon B. Johnson, ampliara la intervención en Vietnam? Quizás ya todo estaba planeado. Sabían cómo mover las piezas de ajedrez. Sabían que Lyndon B. Johnson sería el sucesor de John F. Kennedy. Él sería quien transformaría el conflicto en Vietnam en una guerra a gran escala. Existen evidencias que pasan por desapercibidas. Por ejemplo, fíjate en el próximo video que te voy a mostrar. En este video se puede ver algo curioso. Claramente se nota cómo los escoltas del presidente Kennedy se retiran de su custodia. Aquí se puede ver cómo al parecer reciben la orden de dejarlo solo antes del crimen. La confusión de sus custodios y guardaespaldas es evidente. La pregunta es, ¿quién dio la orden? ¿Acaso fue la mafia? No lo creo. ¿Acaso fue Fidel Castro con un Cuba Libre en la mano desde La Habana? ¿O acaso fueron quienes se encargaban de darle la propia seguridad? Es increíble la confusión del seguridad. No entiende por qué le dan la orden de dejar de avanzar y dejar solo al presidente. ¿Sabías que existe un discurso de John F. Kennedy en donde habla claramente de conspiraciones en el mismo gobierno de Estados Unidos, de sociedades secretas y de que él no iba a permitir que se manipulen a los medios de comunicación y que no iba a permitir que se tapen los oscuros secretos que Estados Unidos haya cometido en cuanto a crímenes y demás? Quiero que prestes atención, porque se cree que después de estas palabras, Kennedy firmaría su sentencia de muerte. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Te aconsejo no perder tu tiempo esperando la desclasificación de documentos, porque aunque los papeles oficiales salgan a la luz, nunca van a revelar la verdadera historia. Todos sabemos quién le hizo esto a John F. Kennedy. ¿Crees que Trump o cualquier otro líder va a desclasificar algo que exponga al propio gobierno relacionado al asesinato del presidente más querido de Estados Unidos? No, esa verdad es demasiado peligrosa incluso para ellos. La verdad no está escondida en archivos desclasificados. La verdad está ahí si estás dispuesto a verla.
Si este video te gustó, no olvides apoyar el crecimiento del canal dando like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, porque así estarás al tanto de mi próximo contenido. Como siempre, muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo y no debes olvidar que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video. Government to win popular support that the war can be won out there. In the final analysis, it's their war. They're the ones who have to win it or lose it. We can help them. We can give them equipment. We can send our men out there as advisors, but they have to win it. The people of Vietnam